En el territorio de Montana, durante octubre de 1883, mientras otros individuos se apresuraban a asegurar las tierras más llanas y los mejores recursos madereros, las ubicaciones de construcción más convenientes a lo largo de Bitter Creek, un solo hombre pasó de largo todo. Continuó su viaje hasta que llegó a los acantilados de piedra caliza, situados a unos 5 kilómetros río arriba, donde los lados del cañón ascendían aproximadamente 18 metros de altura, y el viento aullaba a través de las fisuras en la roca. No intentaba desacreditar a nadie ni hacía una gran declaración, simplemente observaba lo que el terreno le presentaba y lo que le ocultaba. Mientras la mayoría de la gente percibía la roca expuesta como un obstáculo, él la veía bajo una luz completamente diferente. Esta narrativa relata una solución que no buscó reconocimiento, un diseño que preservó vidas sin requerir agradecimiento, y una temporada de invierno que transformó el ridículo en el triunfo más discreto que la frontera de Montana jamás había visto. Si desea descubrir conocimientos genuinos de supervivencia que resultaron efectivos cuando la existencia pendía de un hilo, asegúrese de suscribirse de inmediato, ya que cada semana presento un método que nuestros antepasados emplearon para superar obstáculos insuperables. Por favor, presione el botón me gusta y deje un comentario, indicando su ubicación. ¡Comencemos! Su nombre era Cyrus Wardell, y antes de su llegada a Montana, había dedicado 8 años a trabajar en minas de mineral de hierro, en la península superior de Michigan. Comprendía el frío, entendía la roca, y reconocía que la mayoría de los hombres que construían viviendas en la región se estaban preparando para combatir el invierno, cuando sus esfuerzos deberían haberse dirigido a aprender a protegerse de él. Una cabaña típica en esa zona de Montana era bastante estándar, aproximadamente 4.9 por 6.1 metros, construida con troncos de pino escuadrados, sellada con arcilla y musgo, con una chimenea de piedra en el hastial, un techo de tablillas y un suelo elevado unos 15 centímetros sobre la tierra. Funcionaba, aseguraba la supervivencia. Sin embargo, consumía numerosos cordones de pino con torta cada invierno, y cuando los vientos de enero descendían de las rocosas, aullando a menos 40 grados Celsius. Esas viviendas perdían calor tan fácilmente como un colador pierde agua. Cyrus había observado individuos apilando su leña de invierno en septiembre. 10 cordones, 12 cordones, ocasionalmente incluso más. Había calculado mentalmente el esfuerzo, esa enorme cantidad de tala, transporte y corte, esa frecuente alimentación del fuego cada 3 horas durante la oscuridad, esa cantidad de humo, ese peligro significativo de agotamiento si la estación fría se prolongaba. ¿Desea comprender una parte de ello? Así, al descubrir la formación de piedra caliza, situada a lo largo de la curva norte de Bitter Creek, cesó su búsqueda. La escarpa estaba orientada hacia el sureste, proporcionando luz solar matutina y sombra por la tarde al pie del acantilado. La erosión había esculpido una hendidura poco profunda, no precisamente una caverna, pero suficientemente profunda, midiendo aproximadamente 6 metros de ancho y 3.7 metros de profundidad. La pared trasera, compuesta de piedra caliza sólida, se extendía hacia arriba otros aproximadamente 12 metros. El escurrimiento de agua del acantilado fluía hacia el este, lejos de la hendidura, asegurando que el suelo interior permaneciera árido, incluso en medio de las precipitaciones de septiembre. Numerosos otros individuos habían transitado por este lugar repetidamente, percibiendo solo roca inutilizable. Cyrus, sin embargo, reconoció una cimentación que no requería construcción y un aislamiento que no necesitaba transporte, junto con una masa térmica que retendría el calor hasta marzo, del calor que había absorbido en octubre. Comenzó a trabajar durante la primera semana de noviembre. Su estrategia era sencilla. Tenía la intención de erigir una pared frontal de madera. En lugar de 4, una pared solitaria cerraría la entrada del hueco. Esta barrera, de 3.66 metros de altura, se cortaría en la piedra caliza a cada lado para asegurar su firmeza. Instalaría una puerta y una única ventana pequeña. Luego construiría un techo inclinado hacia la roca, diseñado para desviar la nieve. El suelo consistiría en tierra compactada, cubierta con piedras planas que había recogido del arroyo. Dentro planeaba colocar una compacta chimenea de esquina en el rincón sureste, con una chimenea de piedra que se extendería por la superficie de piedra caliza y liberaría humo por encima del acantilado. No se desperdiciaría madera en 3 paredes, ya que la propia montaña servía para este propósito. No habría huecos que rellenar en los lados norte, este u oeste, y no habría ráfagas de viento asaltando las esquinas. Ninguna helada levantaría las tablas del suelo, simplemente una puerta, un techo y el propio suelo cumpliendo su función durante 10 milenios, manteniéndose fresco en verano y conservando el calor en invierno. Y él permanecía indiferente a las opiniones de los demás. Trabajaba solo, nunca detallaba sus planes a nadie, ya que nadie preguntaba. Cuando las carretas de carga pasaban de camino al asentamiento, los carreteros echaban un vistazo al individuo solitario que daba forma a la roca y la madera en la pared del acantilado. Luego negaban con la cabeza y seguían su camino.
A mediados de diciembre, Cyrus había terminado su techo, una puerta y un hogar. Se mudó al interior 3 días antes de Navidad. Los comentarios comenzaron gradualmente. No fue un estallido inmediato de desaprobación. No fue una asamblea pública donde un individuo se levantó para denunciar la empresa. En cambio, fue más discreto, pero más duradero, el tipo de burla que sutilmente impregna las conversaciones cotidianas y nunca se disipa realmente. En el puesto comercial de Bitter Creek, los hombres que compraban clavos y tabaco a menudo mencionaban al individuo que residía en el hueco cerca del acantilado. El sentimiento era consistentemente idéntico: divertido, algo preocupado y sutilmente condescendiente. Una persona se refirió a ella como simplemente media vivienda. Otro comentó que se parecía a un campamento de buscador de oro sin terminar. Alguien más especuló abiertamente si Cyrus tenía la intención de excavar más y desaparecer por completo. Nadie pronunció el término cueva directamente a él, pero todos lo empleaban cuando él no estaba presente. La comunidad mantenía ciertas expectativas. Un hombre construía una vivienda con 4 paredes, un tejado a 2 aguas y una veranda, si era factible. Esto significaba un individuo comprometido a quedarse, alguien que honraba el esfuerzo de establecer un hogar. La construcción de Cyrus no se alineaba con esa percepción. Para la mayoría, parecía como si alguien se estuviera escondiendo o hubiera abandonado por completo la preocupación por las apariencias. Cuando visitó el pueblo en enero para comprar combustible para lámparas y harina, el dependiente de la tienda, Horace Tindall, quien había residido en la región desde el 79, preguntó deliberadamente si su vivienda subterránea proporcionaba suficiente calor. Aunque formulada como solicitud, la pregunta se sintió como una condena. Cyrus pagó su cuenta, asintió y se marchó. La crítica más severa provino de Vernon Cass, un carpintero responsable de construir la mitad de las cabañas en el valle de Bitter Creek. Vernon era reconocido por su experiencia en carpintería de ensamblaje. Comprendía la inclinación del tejado, entendía las cargas estructurales y las fuerzas del viento, y sabía cómo asegurar la longevidad de un edificio. Al observar el trabajo de Cyrus, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su punto de vista. «Eso no es una residencia adecuada», declaró Vernon una tarde fuera de la herrería, su voz audible para otros 4 hombres. «Eso es simplemente un refugio excavado con una entrada. Uno alojaría animales en una vivienda así, no a una familia». Cyrus, situado a unos 3.05 metros de distancia, esperaba que el herrero terminara de afilar un hacha de tala, pero él permanecía mirando al frente. No ofreció respuesta, simplemente se quedó de pie pacientemente hasta que la tarea terminó. Vernon insistió diciendo: «La piedra no permite la circulación del aire. Encontrarás moho cubriendo tus paredes para la primavera. Además, esa chimenea situada en la esquina hará que te veas envuelto en humo si la corriente de aire se invierte durante un repentino frente frío. Lo he visto suceder». Cuando se le preguntó si tenía la intención de ampliarla, extendiéndola desde la pared del acantilado e incorporando paredes adecuadas, Cyrus negó con la cabeza, afirmando que satisfacía sus necesidades. Eso concluyó la discusión. Sin embargo, la duda no se disipó. En cambio, se retiró a la periferia, un sutil murmullo de desaprobación que lo acompañaba cada vez que visitaba el pueblo. Los individuos no lo percibían en riesgo, más bien lo consideraban obstinado y peculiar, un hombre que había priorizado la practicidad sobre la respetabilidad y que sufriría penurias como consecuencia de esa decisión, experimentando humedad y adquiriendo una reputación de la que nunca podría desprenderse. Nadie concibió que la cueva alguna vez contradiría sus creencias. Imaginaron que sutilmente confirmaría sus sospechas. Un invierno duro tras otro, hasta que Cyrus la reconstruyera adecuadamente o abandonara la región por completo. Tal era la creencia predominante. Entonces llegó febrero. El invierno de 1883-1884 comenzó con temperaturas gélidas y así se mantuvo. A mediados de diciembre, el valle de Bitter Creek yacía sepultado bajo aproximadamente 0.61 metros de nieve. Las temperaturas diurnas cayeron a entre -12 y -7 grados Celsius, a menudo bajando de -18 grados Celsius la mayoría de las noches. Los hombres avivaban sus fuegos continuamente. Las pilas de madera disminuyeron, y el humo brotaba de cada chimenea del asentamiento desde el amanecer hasta pasada la medianoche. La chimenea de Cyrus, sin embargo, emitía solo un tenue hilo de humo. Consumía leña con moderación, un fuego por la mañana para aliviar el frío y otro por la noche para cocinar y calentar la vivienda antes de retirarse. Durante las horas intermedias, la cabaña mantenía su temperatura. Aunque no era cálida según la medida de una chimenea encendida, era habitable, alcanzando los 10 grados Celsius incluso cuando el aire exterior era gélido. Cuando el aire exterior cortaba a -18 grados Celsius. Esto era suficiente para un sueño ininterrumpido, para trabajar sin guantes,
y para evitar la incesante y laboriosa necesidad de avivar fuegos. La formación de piedra caliza detrás de él absorbía el calor durante todo el día, luego lo emitía constantemente durante la noche. Esto constituía una masa térmica que estabilizaba las temperaturas, a diferencia del calor fluctuante de un fuego. El suelo de piedra se comportaba de manera similar. Inicialmente frío al tacto en octubre, había alcanzado la temperatura ambiente del interior para enero. Retenía ese calor durante los periodos nocturnos, cuando el fuego se había reducido a brasas. La tierra misma proporcionaba aislamiento, con aproximadamente 3.66 metros de piedra caliza y tierra compactada en 3 lados. Esto evitaba que el viento disipara el calor directamente a través de las paredes de troncos, eliminando las grietas de calafateo que permitirían corrientes de aire, y las esquinas donde el frío podría acumularse y solidificarse. No había problemas de humedad o hielo, simplemente roca sólida cumpliendo su función inherente de resistir alteraciones. El régimen diario de Cyrus era sencillo: se despertaba, luego reavivaba el fuego. Preparaba café, consumía su comida, luego cubría las brasas antes de partir para inspeccionar su línea de trampas o para talar leña durante un par de horas. A su regreso por la tarde, la temperatura interior se mantenía en 7.2 grados Celsius o más. Luego, volvía a encender el fuego para cocinar, dejándolo arder durante toda la noche. Luego dejó que se redujera a brasas durante la noche. Su objetivo no era mantener la vivienda a 21 grados Celsius, sino evitar que se congelara sin agotarse. Este método resultó eficaz, pero pasó desapercibido. Los otros colonos estaban demasiado absortos en su propia lucha por la supervivencia como para observar los patrones de humo. Aproximadamente 4.8 kilómetros río arriba, estaban partiendo madera congelada, metiéndola dentro y alimentando sus chimeneas cada pocas horas, despertándose durante la noche para reavivar las llamas. Apenas lograban salir adelante, apenas se las arreglaban, pero Cyrus no solo se las arreglaba, él estaba cómodo. La disparidad real y cuantificable en el esfuerzo y el consumo de combustible permaneció imperceptible para todos, excepto para él. Él usó unos 3.6 metros cúbicos de leña ese invierno, quizás menos. Sus vecinos, en sus cabañas de troncos de 4.9 por 6.1 metros, consumieron alrededor de 21.7 metros cúbicos, algunos incluso 29 metros cúbicos. Él no hizo mención de ello. Él no se jactó ni cabalgó hasta el pueblo con una sonrisa de suficiencia, dando una conferencia sobre masa térmica. En cambio, simplemente vivió su vida con una eficiencia silenciosa. Muy parecido a los mineros que comprenden que cada gramo de esfuerzo desperdiciado es un gramo que lamentarán más tarde. Para marzo, cuando la nieve finalmente comenzó a retroceder, Cyrus poseía una abundancia de madera cortada apilada fuera de su entrada. Sus vecinos, sin embargo, estaban en la ruina, transportando pino sin curar y quemándolo aún húmedo. Esto se debía a que no les quedaban otras opciones. Sin embargo, nadie preguntó cómo lo había logrado, ni nadie quiso admitir que la cueva podría haber sido la decisión más inteligente. Esto había sido así todo el tiempo, pero esa situación estaba a punto de cambiar. Quédate conmigo, ya que estás a punto de descubrir por qué el silencio resultó más impactante que cualquier debate, y por qué la tormenta subsiguiente transformó el ridículo en la lección más profunda que la frontera de Montana jamás haya encontrado. El 9 de febrero de 1885, los cielos sobre Bitter Creek adquirieron el tono del hierro envejecido. La temperatura había estado disminuyendo constantemente durante 3 días consecutivos, cayendo de menos 6.7 grados Celsius a menos 12.2, luego a menos 15 y finalmente a menos 17.8 grados Celsius en la mañana del día 9. Alcanzó los menos 26.1 grados Celsius. Al mediodía era de menos 31.7 grados Celsius. Luego llegó el viento, comenzando como un débil gemido en el cañón antes de escalar a un chillido. Ráfagas de 64 kilómetros por hora barrieron desde las crestas del norte, impulsando la nieve horizontalmente y acumulando ventisqueros contra cada edificio en el valle. La tormenta no era meramente gélida, era implacable. Explotaba cada abertura, cada fisura, cada vulnerabilidad en una estructura, forzando el aire helado a través de ella como con una cuchilla. Este no era el tipo de clima para el que uno simplemente podía prepararse. Este era el tipo de clima que uno soportaba. Dentro del asentamiento, las familias se reunían apretadamente alrededor de sus hogares, alimentándolos continuamente, cada 3 horas. Cada 3 horas, alguien tenía que aventurarse al viento aullante, luchar hasta la pila de leña y llevar otro brazado de vuelta al interior. La madera estaba congelada y el aire era tan gélido que quemaba los pulmones. Los hombres envolvían sus rostros en bufandas de lana, se ponían cada capa de ropa que poseían, pero aún así regresaban al interior temblando. Dentro de esas cabañas, la lucha era incesante. El calor ascendía por las chimeneas, mientras el aire frío se infiltraba por las grietas del calafateo, por debajo de las puertas y alrededor de los marcos de las ventanas. Las familias colgaban mantas sobre las puertas interiores.
Para reducir el área habitable, acercaron las camas a la chimenea. Algunos dormían erguidos, ya que acostarse habría resultado en una caída significativa de la temperatura hacia la corriente de aire gélido que se arrastraba por el suelo. Al segundo día, los residentes recurrieron a quemar sus muebles. Al tercer día, Vernon Cass, el carpintero, quien había ridiculizado la construcción de Cyrus un año antes, solo poseía sus últimos 1.8 metros cúbicos de madera. Su esposa y sus dos hijos estaban envueltos en todas las mantas que tenían. El hielo se había acumulado en las paredes interiores a medida que su aliento se condensaba y solidificaba. El fuego ardía con ferocidad, pero su calor se disipaba rápidamente con las ráfagas de febrero, tan rápido como la madera podía arder. Aproximadamente 5 kilómetros río arriba, Cyrus se despertó en la segunda mañana de la tormenta, aventurándose al exterior en el frío penetrante. Solo el tiempo suficiente para determinar la profundidad de la nieve. Luego volvió a entrar y cerró la puerta. Encendió un fuego modesto, no un infierno furioso, solo lo suficiente para preparar café y calentarse las manos. El interior de la cabaña registraba aproximadamente 4 grados Celsius. Frío, pero no peligroso, ni siquiera desagradable si se llevaba un abrigo. Dejó que el fuego disminuyera después de una hora. Por la tarde, la temperatura interior se mantenía alrededor de los 3 grados Celsius. Afuera la temperatura era de menos 37 grados Celsius, con una sensación térmica de menos 46 grados Celsius. Cyrus puso algunos troncos más en el fuego, preparó una olla de frijoles y comió. Luego cubrió las brasas y se retiró a dormir. La piedra circundante emitía el calor que había acumulado durante los 2 meses anteriores. Un calor gradual y constante, inafectado por el viento. El suelo mantenía su calor. El fuego no combatía el frío. La piedra realizaba esa función pasivamente, como la piedra lo hace inherentemente. Al tercer día de la tormenta, un residente de la comunidad, un transportista llamado Amos Grigg, estaba transportando un cargamento de madera de emergencia para quemar a un hogar que había agotado sus provisiones. Su ruta lo llevó más allá de la escarpa donde Cyrus había construido su vivienda. Amos esperaba observar un humo denso, señales de desesperación, quizás incluso angustia. En cambio, notó una tenue columna de humo ascendiendo de la chimenea, casi imperceptible. Se detuvo, observando. Desafiaba la lógica. Amos aseguró sus caballos y subió a la entrada. Llamó. Cyrus respondió, sereno, sosteniendo una taza de café. Amos miró más allá de él hacia el interior de la vivienda. Ningún infierno ardiente, ninguna atención frenética a las llamas. Simplemente un hombre, vestido con un abrigo, completamente a gusto en medio de la ola de frío más severa que Montana había experimentado en 10 años. ¿Estás bien aquí arriba?, preguntó Amos. Cyrus afirmó, perfectamente. Amos parpadeó. Su propia vivienda, situada aproximadamente 3 kilómetros al sur, estaba consumiendo madera más rápidamente de lo que podía cortarla. Sus hijos estaban acurrucados bajo mantas. Su esposa estaba conservando el aceite de la lámpara. Y sin embargo, allí estaba Cyrus, de pie en un refugio, tomando café como si fuera una templada noche de otoño. ¿Cuánta madera estás consumiendo?, preguntó Amos. Cyrus echó un vistazo a su modesto montón junto a la caja de fuego. Quizás 0.9 metros cúbicos desde que esto comenzó. Amos había incinerado aproximadamente 7.2 metros cúbicos en 3 días. Permaneció allí por un periodo prolongado, contemplando, luego asintió. Murmuró algo sobre inspeccionar el camino por delante y se marchó. Sin embargo, la noticia ya circulaba. Para cuando la tormenta amainó el 14 de febrero, cada individuo en Beaver Creek se había enterado del mismo rumor, de que el individuo que residía en la escarpa apenas usaba madera, se mantenía cómodo y nunca parecía preocupado. La atención se había desviado y las preguntas apenas comenzaban. Amos Griggs, un hombre no propenso a la hipérbole, normalmente transportaba mercancías, evitaba llamar la atención y se mantenía al margen de los asuntos ajenos. Sin embargo, a su regreso a Beaver Creek, el 15 de febrero, el día después de que la tormenta cesara, no podía dejar de hablar de sus observaciones en el acantilado. A ese tipo apenas le salía humo, comentó Amos, mientras estaba de pie fuera del puesto comercial con otros 4 hombres. Estoy consumiendo 7.24 metros cúbicos de leña en 3 días. Mi familia se está congelando y él está allá arriba tomando café como si fuera abril. Vernon Cass, presente en la escena, inicialmente permaneció en silencio, solo escuchando. Sin embargo, la duda en su semblante era inconfundible. Quizás él es simplemente más resistente que tú, Amos, sugirió. Algunas personas perciben el frío de manera diferente. Amos no estuvo de acuerdo, sacudiendo la cabeza. No era cuestión de resistencia. El interior de esa vivienda estaba genuinamente cálido, verdaderamente confortable. No estaba abrasador, pero sí lo suficientemente cálido como para no necesitar estar junto al fuego. No sé cómo, pero esa piedra está cumpliendo alguna función. Las noticias viajan rápido en una comunidad pequeña, particularmente cuando los residentes aún se estaban recuperando de una tormenta que casi les había costado la vida.
En 2 días, otros 3 hombres habían viajado al acantilado para investigar personalmente. No hicieron ningún anuncio, en cambio, simplemente pasaron, disminuyeron la velocidad, observaron y un par incluso llamaron a la puerta. Cyrus los admitió y les dio un recorrido. Respondió a sus preguntas sin ninguna formalidad. Sus descubrimientos no se alinearon con sus expectativas. El interior registró 11.1 grados Celsius cuando un individuo tomó una medida con un termómetro de mercurio. El 17 de febrero, la temperatura exterior era de menos 7.8 grados Celsius. Cyrus mantenía un fuego modesto en la chimenea de la esquina. Nada sustancial, solo lo suficiente para preparar una olla de estofado. El hombre, un cantero llamado Paul Drummond, circunvaló la cabaña, apoyando la mano contra las paredes de piedra caliza. «Estas están calientes», murmuró Paul, hablándose más a sí mismo que a Cyrus. «Retienen el calor», respondió Cyrus, «y lo han estado haciendo desde noviembre». Paul hizo cálculos mentalmente. Su propia cabaña, una robusta construcción de 4.88 por 6.1 metros de troncos, como una chimenea de piedra completa, tenía paredes internas que se sentían frías al tacto, incluso cuando el fuego ardía. Aunque el calafateo repelía los vientos más fuertes, los troncos mismos no lograban retener el calor. El calor ascendía por la chimenea o escapaba por las grietas. No había acumulación, ninguna capa aislante. Aquí, la piedra funcionaba como una batería, lenta para acumular energía y lenta para liberarla. Había absorbido meses de fuegos modestos y ahora estaba devolviendo esa energía, no en ráfagas repentinas, sino a través de una emisión constante y prolongada. Este proceso continuaba, independientemente de si Cyrus reponía el fuego. Paul preguntó sobre la cantidad de leña que Cyrus había consumido durante la tormenta. Cyrus señaló la pila de leña afuera. Aproximadamente 1.21 metros cúbicos, quizás menos. Mantuve un fuego por las mañanas y las noches, dejándolo extinguirse en el intermedio. Paul, en contraste, había usado 18.1 metros cúbicos y sus vecinos habían consumido cantidades comparables. Algunos habían usado incluso más. Varias familias, por pura desesperación, habían agotado todo su combustible disponible y ahora estaban talando madera verde, quemándola húmeda y produciendo humo, ya que no existía otra alternativa. Las cifras eran incontrovertibles. Una semana después, otro individuo, un trampero llamado Colin Shaw, hizo una visita, trayendo un cuaderno. Era conocido por su inclinación a cuantificar las cosas, a medirlas y comprenderlas. Dedicó una hora dentro de la cabaña de Cyrus, documentando temperaturas, evaluando las dimensiones de la chimenea, midiendo la extensión de la habitación y examinando el tiro de la chimenea. Las notas que compartió más tarde en el puesto comercial detallaban observaciones específicas. La temperatura interior a las 8 de la mañana sin fuego era de 8 grados Celsius y la temperatura exterior también fue registrada. La temperatura exterior era de menos 11 grados Celsius. A las 18, como un pequeño fuego encendido durante una hora, la temperatura interna alcanzó los 14 grados Celsius, mientras que la temperatura externa era de menos 13 grados Celsius. También se anotó el consumo diario estimado de leña. El consumo diario de leña era de 0.45 metros cúbicos o menos. La pared de piedra caliza en el centro de la parte trasera registró 11 grados Celsius y el suelo de tierra estaba a 9 grados Celsius. No había condensación ni moho visible. Además, no se formó hielo en ninguna superficie interna. Colin contrastó estas cifras con su propia vivienda, donde se mantenía un fuego encendido constantemente, observando sus fluctuaciones de temperatura interna. Sus temperaturas interiores variaban de 13 grados Celsius cerca de la chimenea a 2 grados Celsius en las esquinas. Consumía 3.62 metros cúbicos de leña cada 4 días. Incluso en frío extremo, sus paredes permanecían secas, únicamente debido a la diferencia de temperatura que impedía la acumulación de humedad. Este gradiente térmico idéntico también implicaba una pérdida significativa de energía. Estaba experimentando una severa tasa de disipación de calor. El enfoque arquitectónico de Cyrus no enfrentaba el frío directamente, en cambio ofrecía ocultamiento, ya que la tierra y la piedra formaban una barrera aislante. Este cerramiento térmico requería que el fuego solo complementara, en lugar de conquistar, el frío. A principios de marzo, la prueba era innegable. Aquellos que habían ridiculizado la cueva 12 meses antes. Ahora le hacían preguntas a Cyrus, no por actitud defensiva o duda, sino puramente por curiosidad. Preguntaron sobre la profundidad de la alcoba y cómo manejaba la ventilación de la chimenea. Se preguntaban si le preocupaba la humedad y qué ocurría durante los meses de verano, específicamente si se mantenía fresco. Cyrus respondió a cada pregunta de la misma manera sencilla y sin pretensiones con la que había construido la vivienda. Él afirmó: «La montaña hace el trabajo. Yo simplemente añadí una entrada», sin intentar validar ninguna afirmación. El sentimiento que circulaba por Bitter Creek no era de admiración, sino más bien un despertar más sutil.
la comprensión de que la eficiencia a menudo desafía las expectativas convencionales y no declara abiertamente su presencia. Simplemente funciona. En un entorno donde la supervivencia dependía de la conservación de recursos, el esfuerzo reducido y soportar el invierno sin sucumbir a las dificultades, esa perspicacia resonó profundamente. Para el invierno de 1886, 3 colonos en el valle de Bitter Creek habían adaptado sus residencias, ninguna de las cuales estaba construida dentro de cuevas. Las ubicaciones adecuadas eran escasas. Sin embargo, adoptaron elementos de la metodología de Cyrus. Un individuo, un granjero llamado Raymond Pitts, erigió su nueva cabaña contra una ladera orientada al sur. Luego amontonó tierra contra las paredes norte y oeste, dejando las paredes sur y este descubiertas para iluminación y entrada. Sin embargo, este refuerzo de tierra redujo significativamente su consumo de leña. Su consumo de combustible disminuyó casi un 40% durante ese invierno. Otro residente, Jacob Thorne, un viudo, reconstruyó su vivienda subterránea derrumbada utilizando un diseño compuesto, parcialmente sumergida y parcialmente visible. Incorporó una pared de piedra caliza en el lado norte, que había recuperado de una cimentación en ruina cercana. Afirmó que se mantenía más cálido con menos esfuerzo, en comparación con cualquier experiencia anterior en una estructura completamente sobre el suelo. Incluso Vernon Cass, el carpintero que había descartado el concepto de Cyrus como adecuado solo para refugios de animales, implementó una modificación. Aunque nunca reconoció que la vivienda en la cueva lo influyó, cuando construyó un nuevo taller detrás de su residencia en 1887, lo ubicó contra una loma baja, exponiendo solo su fachada frontal. Él informó a otros que servía como cortavientos. Sin embargo, era de conocimiento común que su verdadero propósito era el aislamiento térmico. Para 1890, tanto los datos del censo como los informes de los topógrafos locales documentaron un mínimo de 9 edificios dentro de la región de Bitter Creek que incorporaban un refugio parcial de tierra o estaban integrados en acantilados. Aunque las descripciones eran imprecisas, la tendencia subyacente era inconfundible. Los colonos estaban adoptando estos métodos. Cyrus, por su parte, nunca publicitó su diseño. Se abstuvo de escribir artículos, dar charlas o solicitar pago por su experiencia. Respondía a las preguntas y concedía acceso a su vivienda cuando se le solicitaba. Su participación no iba más allá. El método ganó popularidad simplemente debido a su eficacia. Además, aquellos que presenciaron su éxito poseían suficiente pragmatismo para ignorar la vanidad personal y adoptar un enfoque sensato. Esto representó un proceso evolutivo, no revolucionario, una progresión sutil y natural, impulsada únicamente por la intensa presión por la supervivencia que obliga a los individuos a priorizar los resultados, en lugar de las apariencias externas. La ironía era evidente para todos. La vivienda, una vez ridiculizada como un mero refugio parcial, o algo construido por un hombre que había abandonado las prácticas de construcción adecuadas, se había transformado en un referente, no por insistencia de Cyrus, sino porque la dureza del invierno ignoraba las opiniones subjetivas, respondiendo solo a principios objetivos: aislamiento de masa térmica, resistencia al viento y consumo económico de combustible. Estas eran lecciones que el entorno natural había impartido durante miles de años. Cyrus fue simplemente el primer individuo en Bitter Creek, dispuesto a escucharlas. Para 1895, cuando un topógrafo regional recorrió las cercanías y observó la notable prevalencia de la construcción integrada en la tierra. En la zona, la vivienda inicial de Cyrus seguía en pie. Había añadido una modesta extensión con estructura de madera en la parte delantera que servía como despensa y área de trabajo, pero la estructura fundamental permaneció inalterada. Sus características incluían paredes de piedra caliza, un suelo de tierra y una chimenea de esquina que consumía significativamente menos combustible que los sistemas de calefacción de sus vecinos. Residió allí hasta 1903, un momento en el que vendió la propiedad a una joven pareja de Ohio y se trasladó al sur para estar más cerca de su hija. Los nuevos propietarios conservaron la cabaña en su estado original y criaron a 2 hijos dentro de sus muros. Esta vivienda superó la longevidad de la mayoría de las cabañas de troncos construidas durante el mismo periodo, muchas de las cuales se habían deteriorado, desmoronado o habían sido abandonadas para finales de siglo. El principio demostrado por la estructura perduró más allá de su creador, no por su búsqueda de reconocimiento, ni por su defensa de sus métodos o su insistencia en la deferencia, sino puramente porque había construido algo funcional. La habitó sin alardes, permitiendo que su rendimiento hablara por sí mismo. Cuando la adversidad golpea, los remedios más efectivos no solicitan elogios, no tienen tal requisito.
Simplemente persisten, como una montaña, mucho después de que el clamor disminuye y los detractores se marchan. Ahora, me gustaría saber de ustedes. Por favor, dejen un comentario indicando su ubicación de visualización y describiendo el invierno más severo que hayan experimentado. Si encontraron esta narración perspicaz, por favor pulsen el botón de me gusta y suscríbanse, ya que cada semana ofrezco una perspectiva adicional sobre la supervivencia, validada por las experiencias vividas de nuestros antepasados en lugar de mera retórica. Descargo de responsabilidad educativa. Este video muestra recreaciones históricamente informadas con fines pedagógicos y narrativos. Si bien los personajes, las denominaciones y los sucesos particulares son ficticios, los métodos y principios subyacentes, los principios discutidos, se derivan de prácticas históricas genuinas y conocimientos físicos o prácticos bien establecidos. Cualquier aplicación contemporánea debe ser evaluada.